Hola, esto es Alea Pesan Report desde La Habana, Cuba, hoy, martes 10 de septiembre del año 2024, y abordaré mal y rápido el tema de la oposición en Cuba y cómo a veces el dato no mata el relato. Pero como diría Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia, maleconazo. Mientras la dama duerme, una historia de la sociedad civil, de la oposición democrática en Cuba en los duros años 90. Una historia que refleja parte de lo que se vivió en aquella durísima época, que por mucho que dicen que ahora está mal, en aquel momento se estuvo peor. La masacre de Cojímar, la revuelta de Regla, el maleconazo, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el derribo de los aviones hermanos al rescate, Concilio Cubano, el hito más importante de la oposición democrática en Cuba. Todo eso reunido en esta novela histórica que pretende refrescarnos la mente sobre lo que se vivió en esa época. Maleconazo, mientras la dama duerme. Usted lo puede encontrar en Amazon. Y volviendo al tema de Marras, cuando el dato no mata el relato. Empezamos por hablar de Nelva Ismari, la esposa de José Daniel Ferrer, que sigue denunciando las duras condiciones en las que se encuentran los presos políticos, y en especial su esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Esta historia se podría repetir para Félix Navarro, se podrá repetir para muchos patriotas, pero en especial ahora mismo para Carlos Manuel Pupo, quien sufre una tremenda enfermedad que puede llevarlo a la muerte. Se está negociando, se está tratando de avanzar en una, como mínimo, en una licencia extrapenal para salvar la vida de Carlos Manuel Pupo, que como saben ahora mismo está en el hospital de Artemisa, pero sin embargo no lo dejan ir a la casa. Un hombre de 70 años, José Daniel, tiene 54 aproximadamente, 56 si mal no recuerdo, 56, 54. Félix Navarro tiene más de 70 y así más de 1.100 presos políticos que hay dentro de la isla. Sin embargo, en ese contexto, Cubalex, este grupo de abogados que se fue al exilio desde el año 2016, aproximadamente 2016-2017, pues ha sacado un dato interesantísimo, y es que los afrodescendientes, dice Cubalex, los afrodescendientes son más maltratados dentro de las prisiones que la prisión política que los descendientes europeos. O sea, los negros son más maltratados que los blancos, y para eso habla de que los negros cumplen 13.63 años de condena, mientras los blancos cumplen 12.61 años de condena. Bueno, lo primero que falta aquí es que no aparecen los mestizos, los mulatos de la sociedad cubana, ya que va a dividir a los presos políticos en esos marcos. Pues bueno, los mulatos también deberían tener referencia. Y aquí es donde el dato no supera al relato. Todos son presos políticos, blancos y negros, y tratar de diferenciar a unos y a otros solamente le hace la campaña al gobierno de Cuba. Es el gobierno de Cuba el que gana cuando se impone la agenda woke dentro de la sociedad cubana. Esa agenda que no nos pertenece a nosotros. Porque si bien hay un gran número de presos políticos negros y blancos, si bien el único fallecido, el único muerto que aparece en las listas en Arroyo Naranjo en la fecha del 11J, 12J específicamente, muere el joven, era negro. Bueno, ¿cuántos blancos no pudieron morir también en ese incidente? Decir que unos sufren más que los otros, pues bueno, le quita bomba a la situación real de nuestro país, que es de crisis total para todos, blancos, negros, mestizos, indígenas, el que llegue y el que se va, para todos. Entonces, dividir a unos y otros hace muy poco favor realmente a la lucha por la libertad o al trabajo por la libertad de Cuba. Debiera preocuparse más Cubalex por prever de que los cubanos regresen a Cuba. Si queremos construir una Cuba democrática, los cubanos deben regresar a Cuba, a construir la democracia, a enfrentarse al monstruo del Partido Comunista. Si queremos cambiar la situación de blancos, negros, chinos, todos los cubanos, tenemos que tener en consideración que el 88% de los cubanos están en la pobreza. Y esos 88% de cubanos son negros, blancos, mestizos, aborígenes, son todos. También tenemos que ver, para resolver el tema de los cubanos, que no solamente deben de venir, que no solamente hay que luchar contra el 88% de pobreza, sino por la crisis sistémica de energía eléctrica, de recogida de la basura, de los hospitales que no funcionan, de los sistemas de educación que están en crisis. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces, y parece que este es el caso que se le enseña a Cubalex, el dato no mata al relato. Les recuerdo, esto es Alea Pesan Report desde La Habana, Cuba, y será un placer volver a encontrarlos.